Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a Comunidad Será. Como tú ya sabes, nosotros somos una comunidad que tiene el interés de deshacerse, desafanarse, desgancharse de todo tipo de tradiciones que se han venido heredando generación tras generación. Nuestro principal objetivo es regresar a las bases escriturales e invitar a la gente a que lo haga. De esta manera nosotros podemos asegurar que saldrás de las trampas de las religiones. Así es, las religiones como tal hoy persiguen objetivos muy diferentes a los que realmente se persiguen en la Escritura. Y tú te darás cuenta en la medida que vas aprendiendo, en la medida que vas realmente analizando lo que está escrito. Te recomendamos que no te metas y no profundices en las políticas internas de tu religión, porque te darás cuenta que solamente son mandamientos de hombres. Así es que mejor deshazte de toda esa levadura, regresa a la Biblia, tómate el tiempo para ir analizando, estudiando cada libro, cada pasaje, cada versículo, y de esta manera muy probablemente vas a resultar edificado y vas a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Así es que el día de hoy otra vez estamos aquí, parados frente al micrófono y con la mejor disposición de compartir contigo un tiempo de estudio. El día de hoy toca el turno para hablar de las celebraciones más importantes. De hecho, todas las celebraciones son importantes para Dios, todas las que Él nos marca. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de una celebración que nosotros la conocemos o la vamos a leer en la Biblia como la fiesta de los tabernáculos. Pero ya sabes, antes de entrar de lleno al tema de hoy, me gustaría hacerte algunos comentarios. Primero, antes que otra cosa, quiero invitarte a que de alguna manera te incorpores a esta comunidad. El día de hoy hemos tomado la decisión de ir más allá de simplemente una radio por internet. Hoy queremos ir a tu casa, hoy queremos conocerte. Y básicamente cuando yo digo queremos, siempre hablo en término plural, porque es mi esposa, son mis hijos y soy yo. Somos una familia de 4 integrantes solamente, y a donde quiera que voy yo para hablar de la palabra de Dios, ahí va mi familia. Así es que si tú en un momento dado estás interesado en recibir un estudio bíblico, no permanente, porque no puedo garantizar un estudio permanente, sino que simplemente podamos conocernos y que tomes unos 2 o 3 estudios con nosotros en tu casa, lo único que tú tienes que hacer es mandar un correo, un mensaje a través del correo electrónico juan.torres@comunidadserá, todo junto, en minúsculas y sin espacios. Se escribe con Z.in, de internacional. Así es que si tú quieres que nosotros te visitemos en tu casa y que compartamos no solamente un tiempo de estudio, sino un tiempo de convivio para que nos conozcamos y vayamos intercambiando experiencias y cómo es que nos ha ido ahora que estamos retomando las sendas antiguas. Lo que pretendo es simplemente formar parte de una red de creyentes en Jesús, pero en el Jesús judío que nos describe la Escritura, no en el Jesús griego que las religiones se han encargado de inventar. Así es que si tú quieres, pues nosotros estamos en la mejor disposición de pasar a darte una vuelta, de tener 2 o 3 estudios, de transmitirlos a través de Radio Será, y que de esa manera tú te integres a esta comunidad y que formes parte de ella. Yo soy de la idea que en estos tiempos ya no tenemos que preocuparnos por construir templos hechos por manos de hombres. Realmente las piedras que construyen el edificio espiritual que a Dios le interesa somos nosotros mismos. Y el día de hoy creo que vamos a aprender un poco más acerca de eso. Así es que yo te pido de favor que me envíes este correo, sobre todo, y recuerda que esta invitación es básicamente para las personas que viven en el Distrito Federal y en el área metropolitana. Así es que solo tienes que mandar el correo, nos ponemos de acuerdo, charlamos, platicamos y establecemos una fecha probable, ¿no? Y así nos la vamos llevando. No te preocupes, el trato es ligero. Yo siempre he dicho que no llego yo con la postura de maestro porque no lo soy. Y también he planteado mi posición como un jefe de equipo. Así como cuando íbamos a la escuela, soy un jefe de equipo para hacer una tarea en equipo.
Y pues nuestro maestro, ya sabemos quién es Jesús, no hay nadie más. Y llegamos, platicamos y sacamos el mejor provecho de nuestra reunión. Y tú sabes que Dios bendice ese tipo de reuniones. Bueno, te pido de favor entonces que vayas buscando tu capítulo 23 del libro de Levítico. Y esperemos que el día de hoy pueda ser provechoso este estudio, en donde, como ya te comenté, vamos a hablar acerca de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a orar antes de comenzar con esto para que podamos tener la fluidez necesaria, la claridad en el entendimiento. No sé si a ti te ha sucedido, pero a mí sí me ha sucedido, ¿no? Que a veces oyendo no oyen y viendo no ven. Entonces no seamos parte de ese grupo de personas que están físicamente pero que en espíritu están muy ausentes. Para eso no hay forma de que lo logremos sino solamente pidiendo a Dios que esté con nosotros. Bueno, inclina tu rostro y acompáñame, por favor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas, nos consagras, nos separas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Cuando estemos en nuestras casas, cuando vayamos en el camino, cuando estemos sentados, cuando estemos recostados, en todo momento tenemos que meditar en tu palabra. El día de hoy hemos dispuesto un tiempo especial para ello, Señor, y como siempre, te pedimos de tu ayuda. Pedimos que estés con nosotros, Padre, para que podamos nosotros entender las profundidades de la sabiduría que está oculta en tu palabra. Si es tu voluntad, Padre, el día de hoy revelarla un poco más hacia nosotros, recuerda que nosotros somos como niños que estamos esperando recibir un pequeño dulce de nuestro Padre. Así es que si el día de hoy tú nos quieres dar un pequeño dulce, Señor, te lo vamos a agradecer mucho. Como siempre te lo pido en el nombre de tu bendito Hijo, nuestro Maestro, nuestro Redentor, Jesús de Nazaret, que para nosotros, recuperando el contexto hebreo, es Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a Levítico 23 y busca, por favor, tu versículo número... Vamos a ver, tu versículo número 33. Así es que vamos a leer a partir del versículo número 33. Bueno, estamos en medio de las celebraciones de otoño. Ya hemos tenido oportunidad de hablar acerca de la fiesta de las trompetas y del día de la expiación. Ahora toca el turno de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta es un festival bíblico de alegría. En hebreo se hace referencia a esta fiesta como Zman Simchateinu, que significa el tiempo de nuestra alegría. Durante esta fiesta debe hacerse manifiesto nuestro gozo. Es tiempo de gozarse y de alegrarse, pero quizá debamos preguntar, ¿por qué? Bueno, quizá hoy entendamos el fundamento de por qué se nos está pidiendo tan desbordante felicidad en la celebración que vamos a estudiar hoy. Para cada una de las fiestas que hemos estudiado, siempre existen eventos bíblicos relacionados con ellas. El día de hoy examinaremos cuáles son los eventos relacionados con la fiesta de los tabernáculos, que también es conocida como la fiesta de las cabañas, en hebreo Sukkot. Además, también analizaremos por qué es que Dios nos ha pedido estar contentos, gozosos en esta época. Como siempre, la base de la cual partimos para estudiar las fiestas es el capítulo número 23 de Levítico. Así es que vamos a leerlo a partir del versículo número 33. Dice, y habló el Eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. Recordemos que la fiesta de las trompetas fue el día primero de este mes, que es el mes séptimo. El día de la expiación fue el día 10 y finalmente ahora este versículo nos dice que la fiesta de Sukkot la debemos celebrar el día 15. Pero este día es solo el comienzo de la celebración, ya que este mismo versículo nos dice que se trata de una celebración con una duración de 7 días más 1.
Al séptimo día de esta celebración se le conoce como Hoshaná Rabbá. Vamos a continuar leyendo. Versículo 35. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Bueno, en este contexto, el hecho de que Dios nos pida reservar, apartar este día y abstenernos de realizar cualquier trabajo de siervos, debemos entenderlo como una distinción. Es decir, Dios nos está concediendo un estatus aparte del resto de las personas. Quizá hay personas a las que no les es dado, tal como Jesús lo comentó cuando hablaba de conocer los misterios del reino. A algunos les es dado, pero a otros no. Así que si seguimos anteponiendo nuestros trabajos o nuestras escuelas antes que las invitaciones que nos conceden un estatus ante Dios, pues entonces quizás somos parte de aquellos a quienes no se nos ha sido dado entender esto. ¿Qué pensarías si uno de estos días, por alguna razón, te llega una invitación a una celebración extremadamente distintiva? Digamos que te invitan a la próxima entrega de los Oscars con todo pagado, incluyendo tu vestido, tu avión, tus viáticos y todo lo que tú necesitas para efectuar un viaje como estos. Y tú, por tener que trabajar o ir a la escuela, decides simplemente no asistir. ¿Acaso no valdría la pena anticiparnos a la celebración y solicitar un permiso para faltar a nuestros trabajos o a nuestras escuelas? Pues si somos capaces de hacer tal cosa por una celebración tan famosa como esa, ¿qué no deberíamos de ser capaces de hacer eso y más cuando hemos recibido una invitación tan especial como la que Dios nos manda? Además, esta invitación nos fue enviada con miles de años de anticipación. Yo creo que ya es tiempo de dejar de lado los pretextos y comenzar a ser congruentes con aquello en lo que decimos creer. Precisamente fueron los incongruentes, aquellos que aprovechándose de la ignorancia de la gente, han pretendido anular los mandamientos de Dios a través de las religiones. Esa es solo una manera de pretender apaciguar sus conciencias de haber hecho caso omiso de estas invitaciones, malinterpretando la Escritura, autojustificándose para no cumplir con estos mandamientos. Versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Durante 7 días, cuando existía el tabernáculo que después fuera el templo, debíamos ofrecer sacrificios. Hoy, eso está en stand-by hasta que nuestro Mesías regrese. Esto es así por 2 motivos. El principal de ellos es que con el sacrificio de Jesús se han cubierto todos los sacrificios. Pero también hay otro motivo. El segundo motivo es que Dios prohibió cualquier sacrificio fuera del santuario, por lo que al no existir santuario no hay manera de que se lleven a cabo los sacrificios. Este versículo también nos dice que al octavo día debe ser considerada por nosotros como otra convocatoria santa, debiendo estar concentrados en un día de fiesta y alejados de las responsabilidades diarias. Esto significa que Dios no está pidiendo que tengamos 8 días de reposo, sino que solo debemos reposar el día primero de esta celebración y el día octavo, que realmente corresponde a otra celebración, pero que va agarrada de la fiesta de Sukkot. A la fiesta del octavo día se le conoce como Shemini Atzerel, literalmente el octavo día de la asamblea. Este es un tiempo para cesar la ajetreada actividad de la temporada de fiestas y simplemente saborear la relación especial con Dios antes de meternos en la temporada de invierno. Considera entonces que esta fiesta dura 7 días y que además el octavo día también debe marcar un evento, pasado o futuro, relevante para todos los que creemos que las fiestas del Eterno no son otra cosa que el reloj profético de Dios. Esto lo iremos enlazando en la medida que avancemos en este estudio. Versículo 37.
Estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar al Eterno. En la antigüedad, cada una de las fiestas de Dios incluían sacrificios, ofrendas especiales, que en la cultura hebrea se les conoce como musafim. Cuando estudiamos la inauguración del tabernáculo, hablamos de una de ellas, la ofrenda de Rosh Hodesh, que también es considerada una ofrenda de musaf. Toma nota, todas las ofrendas de las santas convocaciones son conocidas como musafim. Todas las musafim de la semana de Sukkot se describen en el libro de Números, capítulo 29, de los versículos 12 al 40. Allí se nos dice que todos los días de la semana de Sukkot debía ofrecerse un macho cabrio como ofrenda por expiación, pero además 14 corderos de un año y 2 carneros, además de la ofrenda de ascensión continua que ya Dios había establecido. Sin embargo, además de estas ofrendas, debían ofrecerse a partir del primer día de la semana de Sukkot 13 bueyes. El segundo día de esta semana serían 12 bueyes, el tercer día 11 bueyes y así sucesivamente hasta llegar al séptimo día, donde se debían ofrecer 7 bueyes. A todo esto había de sumarse las ofrendas de harina con su correspondiente libación. Para el día octavo se debían ofrecer un buey, un carnero y 7 corderos. Si sumamos la cantidad de bueyes que se ofrecían en total durante los 7 días, nos da un total de 70, el cual siempre es un número relacionado con las naciones. Por este motivo, a esta fiesta se le conoce también como la fiesta de las naciones. Pero si además le sumamos el buey del octavo día, entonces tenemos 70 más 1. Justo el número de personas que entraron a Egipto cuando fueron recibidos por José. Se suman todos los de la casa de Jacob, ellos eran 70, y el 1 fue Jacob. Esto tú lo ves en Génesis 46, 27. Versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Todas las personas debían ofrecer una ofrenda de paz, un korban shelamim, al inicio de esta semana. Si por algún motivo no había sido posible, entonces tenían todos los 7 días de esta semana para presentar su ofrenda de paz. Las cosechas deben guardarse en otoño. La época de guardar la cosecha debía siempre coincidir con la semana de Sukkot. Para lograr que cada año suceda esta coincidencia, se agrega un mes al calendario hebreo. Recordemos que el calendario hebreo difiere mucho del calendario actual, bajo el cual se rige la mayoría de la gente. El calendario actual corresponde al calendario gregoriano y fue resultado de una imposición de la Iglesia Católica. Recuerda que el calendario actual es un calendario solar. El calendario hebreo es un calendario mayormente lunar. El calendario gregoriano tiene una duración de 365 días, mientras que el calendario hebreo tiene una duración de 354 días. Al no haber correspondencia entre el ciclo lunar y el ciclo solar, es necesario agregar cada 2 o 3 años un mes al calendario hebreo para situar siempre la celebración de Sukkot en la época en la que se celebra Cabañas. Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Este versículo especifica el tipo de ramas que debían tomarse para el propósito
que el versículo 42 nos dirá. Estas ramas deben ser de árbol cítrico, en hebreo etrog, ramas de palmeras datileras, en hebreo lulav, ramas de mirto, en hebreo hadás, y las ramas de sauce, en hebreo arabot. Dado que los frutos de árbol cítrico tienen tanto sabor como fragancia, entonces sus ramas son una representación de las personas que tienen el conocimiento de la Torá, además de acciones congruentes con ese conocimiento. Los frutos de la palmera datilera tienen sabor, pero no tienen fragancia. Entonces son una representación de las personas que tienen el conocimiento de la Torá, pero sus acciones no son congruentes con lo que saben. El mirto tiene fragancia, pero no tiene sabor. Por lo tanto, representa a las personas que tienen buenas obras, pero no poseen el conocimiento de la Torá. Finalmente, el sauce no tiene fragancia y tampoco tiene sabor, así que representan a las personas que no tienen ni conocimiento ni buenas acciones. Notemos también que Dios nos pide en este versículo regocijarnos durante esta celebración. Esto quiere decir que debemos sentir satisfacción, euforia, entusiasmo delante de nuestro Padre. Cuando entendamos el por qué Dios nos está pidiendo esto, no podremos evitar todo tipo de manifestación de júbilo. Versículo 41. Y le haréis fiesta al Eterno por 7 días, cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. Esta frase, estatuto perpetuo, tú que has venido escuchando nuestros estudios, te has dado cuenta que esta frase en cada una de las celebraciones de Dios siempre está presente. Esto elimina cualquier interpretación torcida que pretenda decir que este mandamiento ya pasó de moda, ya forma parte de algo agotado, algo viejo, algo antiguo y que ya no aplica. Bueno, si mi Dios no cambia y mi Dios dice que es estatuto perpetuo, ¿a quién le creo? ¿A la religión que me dice que ya no tengo que obedecer? ¿O a mi Dios que yo sé que no cambia y que me está diciendo esto es estatuto perpetuo? Cada quien toma su decisión. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Esta es la manera en la que debe celebrarse esta fiesta. Se debe habitar en cabañas, o si prefieres llamarlas chozas, también es correcto. Es más, por ahí nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento se hace referencia a estas cabañas como enramadas. Así es que cabañas, tabernáculos, enramadas son términos equivalentes. En hebreo se dice Sukkot, o si quieres nombrarlo en singular, se dice Sukkah. El caso es que deben ser hechas con enramadas de las especies que se mencionaron en el versículo 40. Durante toda una semana se debe habitar en ellas, alejados de las comodidades que nos ofrece el mundo actual. Es una invitación por parte de Dios para volver al origen de todo, de reconectarnos con la naturaleza, no solo con aquella que nos rodea, sino con la naturaleza implícita de nuestra propia existencia, naturaleza de la cual Dios es el todo. El objetivo de Dios no es darnos una clase de ecología, sino arrancarnos de un mundo de bullicio, lleno de ruido y estímulos visuales que cada día nos alejan más y más de aquello que es realmente importante. Ahora, quizá te preguntes, ¿y qué lo es? ¿Qué es realmente importante? Bueno, versículo 43, vamos a leerlo. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. Notemos que el versículo 43 dice que fue Dios quien hizo habitar en tabernáculos a los israelitas. Esto fue en medio del desierto, y esto fue cuando Dios sacó a un pueblo de esclavos de Egipto. Si Dios hoy nos ordena habitar en Sukkot para recordar, realmente nos está pidiendo que nuestras antenas receptoras espirituales se vuelvan a sintonizar.
Es normal que el ser humano sea incapaz de mantener un estado elevado de espiritualidad por un prolongado tiempo. Es imposible dada nuestra condición actual. Por este motivo, Dios nos pide que recordemos ese grado de visión hacia las cosas divinas que en algún momento tuvimos, cuando estuvimos en el desierto. ¿No te ha sucedido? Quizá digas, yo nunca he estado en el desierto, habitando en cabañas. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Analiza tu vida. ¿Qué implica estar en un desierto? Dios entregó sus mandamientos en un desierto. ¿Por qué habrá sido? En un desierto, lo único que predomina es la nada. El desierto realmente es un símbolo de sencillez y limpieza de todo tipo de prejuicios. Eso es lo que realmente implica la humildad. Estar en un desierto espiritual es nuestra mejor condición para entender las cosas de Dios. Así que si nunca has estado en un desierto, eso quiere decir que nunca has alcanzado una condición de humildad que te permita trascender todavía más hacia las cosas espirituales. Pero el desierto no es el tema de estos versículos, sino el hecho de que debemos recordar que Dios nos hizo morar en tabernáculos, en frágiles cabañas, cuando nos sacó de la tierra de Egipto. Pero esos tabernáculos estaban en el desierto. Por lo tanto, el construir cabañas en un territorio inhóspito pudo haber sido insuficiente para proporcionar refugio y seguridad. Así que Dios lo que quiere que recordemos es la fragilidad de nuestra existencia, habitando en cabañas y recordando las condiciones del viaje de Egipto a la tierra prometida. La vulnerabilidad del pueblo de Israel en el desierto era más que evidente. Sin embargo, Dios nunca abandonó a su pueblo. Las cabañas que hoy en día se construyen para representar este evento realmente simbolizan la nube de la gloria de Dios que los protegía. Hoy quizá nos sentimos muy seguros habitando en casas hechas de tabique y concreto. Quizá Dios lo que nos está pidiendo es que recordemos que estaríamos mucho más seguros habitando en tabernáculos, en humildad espiritual y dependiendo completamente de su protección. ¿No te gustaría vivir humildemente en cabañas con la completa certeza de que la nube de la gloria de Dios está encima de ti? Este no es el único capítulo de la Biblia que habla de la fiesta de los tabernáculos. También se menciona en Deuteronomio 16, en Nehemías 8, incluso en un contexto escatológico en Zacarías 14. Pero también lo tenemos referenciado en el Nuevo Testamento, con Jesús desempeñando un papel importante. En Juan capítulo 7. Así es que ve buscando Juan capítulo 7, por favor. Juan capítulo 7. Bueno, ya que entendimos un poco acerca de la celebración de los tabernáculos, quizá debemos preguntarnos, ¿cómo fue que Jesús celebró la fiesta de los tabernáculos? Nosotros podemos encontrar referencia de esto en el siguiente capítulo. Así es que te voy a ir dando el contexto en la medida que lo vamos leyendo. Versículo 1, capítulo 7, versículo 1 del Evangelio de Juan. Dice de la siguiente forma: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Es probable que esta haya sido la última fiesta de los tabernáculos de la cual participó nuestro maestro, ya que aquí se menciona que ya le querían matar. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Todos estos comentarios de parte de los hermanos del maestro eran sarcasmo, ya que, como se menciona en este versículo, ellos no creían en él. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.
Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Cuando hablamos de contexto, necesitamos mencionar las costumbres judías que imperaban en la época de Jesús. Para comenzar, debemos entender que durante la celebración de Sukkot era importante, y aún a la fecha lo es, en las comunidades judías, sigue siendo importante invitar a personas a nuestra cabaña. El objetivo es reflejar la misma hospitalidad de Abraham. De esta manera, en la época de Jesús, las personas iban recorriendo cabañas siendo huéspedes en cabañas de amigos, pero también siendo anfitrionas de sus propias cabañas. A esta costumbre se le llama ushpisin, una palabra aramea que significa huésped. Por supuesto que lo mejor era invitar a una persona de renombre, reconocida por su conocimiento de la palabra de Dios. Y si esta persona estaba en nuestra cabaña durante la primera noche de Sukkot, eso sería lo mejor. Es muy probable que Jesús, de haberse presentado en el templo abiertamente en el primer día de la celebración, hubiera recibido cientos o al menos decenas de invitaciones para que morara en la cabaña de algún discípulo. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aquí Jesús hace acto de presencia, como dice el verso a mitad de la fiesta. Después de la primera noche de la celebración de Sukkot, vienen los siguientes días, es decir, los días intermedios de esta fiesta. A estos días se les conoce en hebreo como Hol HaMoed. La costumbre de invitar a personas a las cabañas también incluía los días de Hol HaMoed. Así que es muy probable que Jesús hubiera recibido invitaciones para morar en cabañas durante estos días. Quizá el motivo por el que no subió abiertamente al templo desde el primer día fue evitar protagonizar una invitación masiva a cabañas. De otra manera, porque no subió el primer día y sí lo hizo a mitad de la fiesta. Por otro lado, el evento del cual dan testimonio 3 de los evangelios, en donde Jesús se transfigura y aparece conversando con Moisés y con Elías, es muy probable que se haya dado en los días de Hol HaMoed, de la fiesta de Sukkot. Ahora entendemos por qué Pedro dijo, bueno, es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, refiriéndose a Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué fue realmente lo que dijo Pedro? Ahora lo entendemos. Dijo, bueno sería hacer 3 tabernáculos. ¿Verdad que la Biblia se entiende diferente cuando se tiene el contexto adecuado? Bueno, después de este versículo 14, se narran algunas enseñanzas del Maestro que ya nos tocará analizar en otra ocasión, pero no desviemos el tema de los tabernáculos. Salta hasta el versículo 37. Antes de leer, te voy a dar el contexto. Versículo 37. Sitúate ahí y escucha lo que te voy a decir. En el último día de la gran fiesta, se llevaba a cabo una liturgia conocida como la ceremonia de la libación del agua. Esta ceremonia era una procesión encabezada por el sumo sacerdote. Esta procesión ascendía al templo y el sumo sacerdote llevaba un recipiente de oro que contenía agua procedente del estanque de Siloé, agua de manantial. Después de varias vueltas alrededor del altar, recitando una plegaria, Ana Hashem Hoshiana, que significa envíanos tu salvación, el agua era derramada por el sacerdote sobre el altar. Esta ceremonia pretendía invocar el favor de Dios en cuanto a las lluvias, ya que precisamente la fiesta de Sukkot marca el comienzo de la temporada de lluvias en Israel. También era una manera de recordar la provisión de agua que Dios proporcionó en el desierto cuando el pueblo de Israel anduvo por él durante 40 años. El punto es que el agua tomaba un lugar protagónico durante el último gran día de la fiesta de los tabernáculos. Teniendo esto en mente, leamos ahora el versículo 37 y vamos a leer hasta el 39. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo,
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De estos 3 versículos podríamos sacar todo un libro de teología. El Espíritu de Dios y el agua tienen una relación muy estrecha, sobre todo cuando hablamos de agua viva. Pero hoy no podemos extendernos tanto. El caso aquí es que apreciemos la relación entre la ceremonia ritual que existía en la época del Segundo Templo, en donde se relacionaba el agua con la divina providencia y por ende con la salvación. Imagina toda una procesión llevando a cabo esta ceremonia, y como dice el versículo 37, imagina a Jesús poniéndose de pie y gritando: si tienes sed, ven a mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. El impacto espiritual debió haber sido extraordinario, al punto que la gente reaccionó de la siguiente manera. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. A partir de ahora te pido que siempre que pienses en la fiesta de los tabernáculos, pienses en esta escena, en donde Jesús se asocia directamente con esta celebración. Pero todavía hay mucho más de Jesús asociado a esta fiesta. Vamos a leer Lucas. Ve a Lucas capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Lucas capítulo 2 a partir del versículo 8. El versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas ¿de qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, que es Cristo el Señor. Notemos que este versículo dice hoy, es decir, este pasaje se llevó a cabo el día del nacimiento de Jesús. ¿Crees tú entonces que esto fue en un día 25 de diciembre? Para comenzar, diciembre ni existía en las mentes de nadie en aquel entonces. Hoy veremos cuándo sucedió esto. Si los pastores estaban en los campos cuidando de sus rebaños, esto no pudo haber sido en diciembre, ya que en diciembre, en Judea, es tan frío que no habría sido posible que los pastores estuvieran en el campo. Además, en este mismo capítulo 2, en los versículos del 1 al 7, se narra que el nacimiento de Jesús sucedió durante el empadronamiento que se llevó a cabo como respuesta a un edicto del emperador Augusto César para levantar un censo. Esto refuerza la idea de que el nacimiento de Jesús no pudo haber sido en diciembre, ya que los caminos estaban en muy malas condiciones en esa época. Los romanos no pudieron haber elegido esa época para desplazarse por todo Judea y realizar este censo. Para los que nos gusta estudiar la Biblia, no es nuevo saber que Jesús no nació en diciembre. Pero entonces, ¿cuándo fue que nació? Si seguimos leyendo este pasaje de Lucas, obtendremos algunas pistas. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, yo te pregunto, ¿realmente crees tú que Jesús nació en una especie de establo rodeado de animales? La palabra hebrea que se usa para referirse a un pesebre es la palabra suká. ¿Sí? Jesús nació en un tabernáculo. Esto hace mucho sentido. Primero, pregúntate, ¿por qué José y María no encontraron alojamiento disponible? Bueno, es un mandamiento de Dios asistir cada año durante la celebración de Sucot a Jerusalén. Así que las posadas estaban abarrotadas por los peregrinos que estaban haciendo su recorrido.
y Belén era ciudad de paso para muchos de estos peregrinos. Además, ya estudiamos que era una costumbre en Ushpishim hacer invitaciones a morar en nuestro tabernáculo. José y María estuvieron hospedados en una sucá mientras Jesús nacía. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Ahora que tú ya sabes, ahora tendrías que decir acostado en la sucá. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Si Jesús nació en un día 15 del 7º mes, es decir, en un día primero de la celebración de Sukkot, entonces, ¿cuándo fue circuncidado? En un día de Shemini Atzeret, en el 8º día, que también es conocido como Simchat Torah, regocijo en la Torah. Démonos cuenta, todas las celebraciones de Dios tienen eventos asociados a ellas. Pero si todavía te parece muy forzada esta suposición, vayamos por más argumentos. Lo que vamos a leer es el aviso del nacimiento de Juan el Inmersor, mejor conocido como Juan el Bautista, y ve a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, solamente regrésate un poquitín al capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo número 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Toma nota de esto, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, ¿de cuál clase? Bueno, lo acabamos de leer, de la clase de Abías. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Bueno, de acuerdo a 1 de Crónicas 24, había grupos sacerdotales y cada grupo debía ministrar en el templo por una semana. La clase de Abías tenía el 8º turno en el servicio del templo. Es decir, les tocaba ministrar durante la 8ª semana a partir del 1 de Abib, que es el primer mes del año. Esto nos lleva a la época de Shavuot, la cual habitualmente cae entre mayo y junio. Así que Zacarías estaba ofreciendo el incienso en la época de Shavuot, que es la fiesta del Pentecostés. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Esto confirma nuestra suposición, ya que durante Shavuot era un mandamiento de Dios que todos los varones judíos se presentaran en el templo. Por este motivo, en este versículo leemos la palabra multitud. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Démonos cuenta que cuando Zacarías regresó, embarazó a su mujer. Probablemente no inmediatamente, sino solo después de algunos días. Y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora, de acuerdo a 2 de Crónicas 23, cada grupo de sacerdotes debían comenzar y terminar en Shabbat su ministración en el santuario. Pero además debían permanecer durante 3 semanas extras en el templo. Esto nos dice que Zacarías regresó a su casa a finales del mes de junio, lo que quiere decir que la concepción de Juan fue quizá durante las primeras semanas o por ahí en algún momento en el mes de julio. Si a esto le agregamos las 40 semanas del embarazo, entonces muy probablemente Juan nació en la época de Pesaj, es decir, en Pascua. Vamos a leer el versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Recuerda, esto sucede 6 meses después de que Elizabeth quedó embarazada. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, date cuenta que el ángel dice a María: ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esto significa que María quedó embarazada 6 meses después que Elizabeth. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto significa que el primero en reconocer a Jesús como el Mesías fue Juan.
Quizá esto no es nuevo, pero date cuenta que esto sucedió mientras Juan aún estaba en el vientre de su madre. Así que el primero en reconocer a Jesús como el Mashiach fue un feto. Vaya que Dios nos sigue sorprendiendo. Bueno, si Juan nació por ahí de abril y le sumamos 6 meses, llegamos a septiembre. Juan, el discípulo amado, dijo en Juan 1:14 que Jesús se había hecho tabernáculo y que habitó entre nosotros. Quizá digas, no dice que se hizo tabernáculo, sino que se hizo carne. Bueno, para ayudarte a darle sentido a ese versículo, solo lee Éxodo 25:8. En fin, no es descabellado pensar que Jesús nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos, y tampoco lo es pensar que se circuncidó en un día de Shemini Atzeret, que también es conocido como el día de Simchat Torah, regocijo en la Torah. Los judíos celebran ese día que Dios nos haya dado su instrucción. ¡Qué casualidad!, ¿no? Ellos que no creen en Jesús celebran en ese día el hecho de que Dios nos hubiera dado su enseñanza. Vaya, tantos y tantos eventos proféticos relacionados con cada una de las celebraciones de Dios. Es realmente excitante, emocionante profundizar en todo esto. Ahora, independientemente de los cálculos de la fecha de nacimiento de Jesús, debemos siempre estar concentrados en la esencia de esto. ¿Por qué fue que Jesús vino a nuestro mundo y los motivos para que viniera en Sukkot? Hoy estudiamos que la fiesta de Sukkot es una fiesta de alegría, de gozo, de regocijo. Zman Simchateinu, ¿recuerdas? Tiempo de nuestra alegría. ¿Acaso la llegada de Jesús a nuestro mundo no es suficiente motivo para tan gran regocijo? De la misma manera que Dios habitó en un tabernáculo en medio del pueblo de Israel, así Jesús vino y habita entre nosotros. Hoy los quebrantados pueden ser sanados. Ya no estamos alejados de la ciudadanía israelita. Ya no estamos sin Dios, ni tampoco estamos sin pacto. Hoy la salvación ha llegado a nuestras vidas y estamos bajo el resguardo de Emmanuel. Sí, Dios con nosotros. Si hoy las naciones no conocen ni reconocen a esta fecha como el tiempo en que Dios nos hizo morar en tabernáculos, ni mucho menos la asocian con Jesús, ya llegará el tiempo en que lo hagan, y ten la completa seguridad de que así va a ser. Así, entendemos por qué el profeta Zacarías dijo en su capítulo 14 que llegaría el tiempo en que cada nación de todo el mundo deberá asistir al templo durante la celebración de las cabañas, durante la fiesta de los tabernáculos, en una época de Sukkot, para celebrar al gran Rey. Esa va a ser la verdadera Navidad. Esa va a ser la verdadera noche de paz, el día en que todas las naciones se congreguen en la fiesta de las cabañas para celebrar a nuestro Maestro, a nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Oremos. Mi Señor, Avinu, bendito eres, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar esta porción. Gracias por revelarnos un poco más acerca de tu celebración de las cabañas, de las enramadas, y de la manera en la que Jesús se relaciona con todo esto. Es nuestro anhelo que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Por eso todos los días no nos apartamos de tu palabra. Ciertamente venimos y damos un estudio en día de reposo, pero durante todos los días estás ocupando nuestras mentes. Estamos al pendiente, Señor, de todo aquello de lo cual tú nos quieres prevenir, de aquello que tú nos quieres avisar. Ten misericordia de nosotros, Padre, para que cuando todos los eventos relacionados con tus fiestas de otoño comiencen. Por lo pronto, este año lo terminamos con regocijo, esperando con impaciencia, Señor, volver al mismo ciclo para el próximo año, celebrando Pesaj, celebrando panes sin levadura, celebrando primeros frutos, celebrando Shavuot,
celebrando Día de las Trompetas, celebrando el Día del Perdón, para llegar una vez más al día del regocijo, al día de la alegría, que sabemos que en algún momento será una alegría eterna. Te agradecemos tanto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.